Hola, hola mi gente. El día de hoy por fin llegó la fecha. Por fin llegó la fecha en que estoy haciendo este video. Tenía yo ya aproximadamente como 3 años que quería, en una ocasión hablando con mi esposa, algunos ya me conocen, los que no me conozcan, mi nombre es Juan, soy mexicano y vivo en Tokio, Japón desde hace casi 7 años. Entonces, continuamente el deporte en mi vida es un punto de quiebre para muchas cosas, ¿no? De repente yo organizo mi día basado en algún evento deportivo, ¿no? También obviamente tengo que hacerlo en base a las necesidades que tengo con mi esposa, ¿no? Pero normalmente los días yo aquí cuando viviendo en Japón, los como la vida social aquí, la interrelación personal de la gente aquí en Japón es muy diferente a cómo se vive en México y en Latinoamérica y en otros países. Pues aquí la gente pasa mucho tiempo adentro, ¿no? De su casa, pasa mucho tiempo en el teléfono, en la computadora, pasa mucho tiempo leyendo. Básicamente, ¿no? Después de terminar el trabajo uno se llega a su casa a descansar, a reponer energía porque la vida es muy competitiva aquí en Japón. Aquí cuando se trabaja, pues se trabaja, ¿no? Y se trabaja a una intensidad tremenda. Entonces cuando la gente llega a su casa, pues normalmente descansa, ¿no? Come, se baña y luego ya descansa un rato y luego a dormir para descansar y estar listo para el día siguiente. Entonces, esto que estoy haciendo el día de hoy viene a llenar ese espacio que me quedaba a mí, ¿no? De repente, esa necesidad que uno tiene de interactuar con las personas, de visitar a tus amigos o familia, o que te visite tu familia y amigos, pues no se da aquí en Japón como se da normalmente en nuestro país, ahí en México y en Latinoamérica y en muchos países de Europa también y de África, estoy seguro, ¿no? Entonces, esto de hacer y hablar de deporte, pues para mí se ha vuelto una necesidad, ¿no? Por mí, por lo mismo de la vida, mi trabajo en este momento, yo hago un trabajo de escritorio, ¿no? Yo tengo mi computadora y mi teléfono, son mis herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo ventas a nivel internacional. Entonces, realmente mi actividad física la tengo que forzar dentro de mis horarios, ¿no? Tengo una bicicleta y de repente tengo un lugar donde voy y a veces nado un poco. Tengo un problema en una rodilla, entonces correr y otros deportes no los puedo hacer. ¿Por qué? Porque me duele, ¿no? Porque tengo problemas en una rodilla, tengo desgaste en una rodilla. Entonces, pero mi pasión por el deporte pues nunca se ha acabado, ¿no? Yo practiqué varios deportes, lo hice a nivel local, en un nivel aceptable porque siempre fui seleccionado de mi estado para participar en campeonatos nacionales, prenacionales y obviamente estatales, ¿no? Siempre estaba en el equipo de mi ciudad y de mi estado normalmente y competíamos a nivel nacional. En alguna ocasión me tocó también ir a Estados Unidos a participar en un torneo de béisbol y otro de básquetbol. Entonces, pues esa es mi historia como deportista, pero realmente a mí me gustan mucho los deportes y trato de estar al pendiente de algunos deportes. Cuando hay algún mexicano, cuando tú vives en el extranjero, siempre tienes esa necesidad de saber qué pasa en México, ¿no? Y como a mí me gusta el deporte, yo trato de darle seguimiento a los deportistas mexicanos que están sobresaliendo un poco, ¿no? Y de alguna manera, por esa cultura que yo adquirí estando aquí en Japón, también ahora le doy seguimiento a los deportes amateur, a los deportes que no son profesionales, a los semilleros de deportistas, de donde salen los deportistas que van a ser profesionales. Aquí en Japón hay una grandísima inversión y hay muchísima atención para esas categorías. Las categorías formativas aquí en Japón son muy importantes, al igual que en Estados Unidos. Entonces, acá las universidades, las competencias nacionales de preparatorias o de secundarias, en todos los deportes son muy vistas. La gente va en cantidad. O sea, son como épocas, son días donde las mamás o los papás, las familias se toman días para ir a ver participar a sus deportistas, ¿no? Entonces, eso es muy grande acá.
Y es parte de lo que le explica por qué Japón tiene un nivel deportivo más alto que muchos países, ¿no? En su rango, ¿no? Yo me fijé en dos sistemas de deporte que yo los quise tomar como referencia para hablar un poquito aquí y compararlos con lo que pasa en mi país, ¿no? En México, y de tratar de detectar dónde están esos problemas que no le permiten a México, siendo un país de 120, casi 130 millones de habitantes, ¿cómo es posible que no seamos, que tengamos más nivel en lo deportivo, ¿no? Entonces, hay muchas razones que explican por qué México no ha mantenido esa categoría que en algún momento llegó a tener, ¿no? De tener varios deportes donde los mexicanos estaban llegando a instancias finales y que continuamente ganaban medallas. No era tan esporádico como lo es ahora. Por ejemplo, ya tenemos ya no sé cuántos, creo que son 3 olimpiadas que no se puede ganar una medalla de oro. Creo que la última fue en Brasil. Entonces, todas esas cosas que de repente uno no toma en cuenta, o que de repente cuando hay demasiada corrupción en el deporte de algún país, pues esas cosas pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque los políticos, los entrenadores y los presidentes o los directivos del deporte, pues quieren agarrar el dinero y no invertirlo donde se tiene que invertir, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido en México y que seguimos teniendo, a pesar de que ya ahorita se está intentando reestructurar y de depurar un poco y de hacer una limpieza. En algunos deportes, todas esas personas, como en la vida social de México, se niegan, ¿no?, a dejar sus cotos de poder y sus fuentes extras de ingreso, ¿no?, que no siempre son legales. Entonces, tenemos que hablar de eso, ¿no? Se tiene que abordar ese tema porque pues no puede seguir pasando lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el deporte es una de las fuentes de ciudadanos sanos, responsables, honestos que tiene cualquier país, que tiene el mundo en lo general, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la gente practique deporte, especialmente en México, que tenemos tantísimos problemas de obesidad y un montón de problemas de salud que se generan por la falta de actividad que tenemos en esos países. Hay lugares que parece increíble, pero como Estados Unidos, que tienen tantísimos deportistas de tan altísimo nivel y hay tantísima obesidad. ¿Cómo es posible un país que es el país más exitoso del mundo en cuanto a lo deportivo tenga tantísima gente muriéndose de problemas cardiovasculares, de obesidad excesiva? O sea, son esas cosas las que tenemos que ver. Por ejemplo, aquí en Japón la gente es muy sana. La gente es muy sana porque ahora sí que primero son buenos seres humanos y luego son buenos en diferentes cosas. Porque la gente aquí en Japón se enfoca mucho más en lo que es el ser humano. Que el ser humano se mantenga limpio, que el ser humano se mantenga con esa motivación para hacer las cosas, que encuentre en las actividades deportivas una manera de cómo interactuar entre sí, de cómo socializar, de cómo adquirir objetivos, llegar a objetivos, lograr metas, adquirir estos méritos personales, que de alguna manera esos méritos son tomados en cuenta cuando esa persona tiene que enfrentar su vida profesional o su vida laboral aquí en Japón. Entonces, cuando tú desvinculas una cosa de la otra, pues hay un momento en el que se rompe esa tendencia, ¿no?, de tener éxito. Entonces, tienen que estar conectados todos, la sociedad, todo lo que son las empresas, porque aquí en Japón no es tanto como en otros lugares donde las empresas patrocinan los deportes. Normalmente el gobierno en los niveles amateur son los que patrocinan los deportes y es muy, muy difícil que una empresa particular venga a darle dinero a los deportistas para que realicen su deporte a nivel antes de la universidad. O sea, el gobierno les proporciona todo lo que se requiera, todos los viajes, todos los equipamientos que necesitan,
las instalaciones deportivas, todo lo que los deportistas necesitan, se los da y de una calidad muy buena. Pero a los deportistas en ningún momento se les permite que le den dinero. Los deportistas cuando ya se vuelven profesionales es cuando ya empiezan a hacer contratos y a recibir dinero de patrocinios o de lo que tengan que recibir, ¿no? Entonces, eso cuenta mucho. Entonces vamos a hablar aquí poco a poco. Esta es nada más la presentación que quise hacer de mi canal. Y poco a poco vamos a ir buscando los temas